Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor, Comunidad Cristiana. Es una alegría para mí poder saludarles, para compartirles una parte del mensaje de esta mañana acerca de los 5 lemas de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento cultural, social, religioso, que generó cambios en el cristianismo tradicional. Martín Lutero hace 498 años publicó 98 tesis en la iglesia de Wittenberg para manifestar los diferentes aspectos en los cuales se encontraba en desacuerdo con las enseñanzas católicas tradicionales. Allí, en este manifiesto, en esta publicación que hace Lutero, se encuentran las verdades que Lutero encuentra en la palabra de Dios. Así que en octubre, el 31 de octubre, los cristianos protestantes recordamos, celebramos cómo se generó este cambio, esta reforma que llevó a las personas a conocer la Biblia, a conocer la verdad de Dios. Ahora, de esta reforma protestante se generaron 5 lemas, 5 eslóganes que resumen la verdad de la palabra de Dios y que llevan a que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es la verdad, que nos enseña el camino que debemos andar. Y bueno, estas se conocen como las solas de la Reforma Protestante, que viene del latín que significa únicamente. La primera de ellas se llama sola escritura y tiene que ver con cómo la Biblia es la fuente de autoridad para el creyente, como solamente la palabra de Dios es la que debe dirigir nuestras vidas, solamente ella es válida para enseñarnos el camino de la verdad, ya que es un libro que ha sido inspirado por Dios y nos lleva a conocer la verdad. Por ejemplo, sobre esto encontramos en la Biblia, en Salmos 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Salmos 119, 105. Eh, otra, Otro de los aspectos que encontramos en la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es inspirada, viene de Dios mismo, aunque la escribieron los seres humanos, quienes escribieron la Biblia fueron inspirados por el mismo Dios y su Santo Espíritu. Por eso es la verdad de Dios y nos enseña el camino que debemos andar. También encontramos allí que la Biblia es la fuente que nos ilumina el camino, que nos enseña el camino por donde nosotros debemos andar. Por otra parte, encontramos otro de los lemas de la Reforma Protestante es sola fide o solo por la fe Dios salva. Esto significa que la salvación de nuestras almas es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos que no sea la fe en el Señor Jesús. No hay otra fuente de salvación que no sea Jesucristo y la fe que nosotros tenemos en Él. La fe es una decisión, la decisión de creer o de no creer. Cuando nosotros creemos y tomamos la decisión de creer, pues nosotros podemos tener la oportunidad de tener la salvación de nuestras almas al creer que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Sobre esto la Biblia dice lo siguiente, dice por ejemplo en Hebreos 11 del 1 al 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Hebreos 11 del 1 al 2. Así que es importante entender que aunque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales, sí por la fe podemos tener la decisión de creer o no creer en Dios. Hay gente que cree y hay gente que no cree en Dios. Eso es una decisión, es la decisión de tener fe o de no tener fe. Y es importante que entendamos que pues esta fe que nosotros tengamos debe ser en Jesucristo el Señor. Otra parte dice en Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Vemos aquí como dice la palabra de Dios que fue Abraham que tuvo fe, decidió creer en Dios y Dios le tomó en cuenta esa fe como justicia, es decir, el hecho de que Abraham creyera en Dios le justificó delante de Dios. Otro de los lemas de la Reforma Protestante es la sola gratia, del latín, y que significa en español sola por la gracia. Dice allí lo siguiente,
En Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1:16. Y por otra parte dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2 del 8 al 9. La salvación viene por la gracia, es un regalo que nosotros recibimos, es un regalo que nosotros obtenemos. No es por nuestras obras o nuestro buen comportamiento, sino es algo que el Señor decidió darnos. Él decidió entregar a su Hijo el Señor Jesucristo, Él decidió entregar en la cruz, entregó su cuerpo, su sangre, para que nosotros, por medio de la fe, pudiéramos ser salvos y libres de toda maldad. Así que es importante tener eso presente. También hay otra parte de los lemas de la Reforma Protestante que dice solus Christus, que desde latín y significa solo Cristo. Eso significa que solo el Señor Jesucristo es el mediador válido entre Dios y los hombres. No hay otro mediador válido entre Dios y los hombres que no sea el Señor Jesucristo. Es decir, no son los sacerdotes, no son los pastores, no son las personas, sino que nuestro mediador delante de Dios nuestro Padre es Jesucristo, quien murió, quien resucitó, quien está para escucharnos y que al tener fe en Él nos permite tener una relación con Dios nuestro Padre. Eso no significa que las personas que somos autoridades puestas en la iglesia por Dios, pues no podamos orar por las personas o darles un consejo, enseñar la Biblia. Sin embargo, nuestro principal mediador entre nosotros y Dios es el Señor Jesucristo, no hay otro como Él. Por otra parte, está otros lemas de la Reforma Protestante que es soli Deo gloria. La gloria es para Dios, es decir, que solamente la gloria es para el Señor, no solamente Dios es digno de toda la gloria. Eh, y solamente nosotros como creyentes debemos vivir para la gloria de Dios, quien nos salvó y quien nos amó. Dice sobre esto el apóstol Pablo lo siguiente, dice allí, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre, amén. Romanos 11:36, Romanos 11:36. Romanos 11:36 nos enseña que toda la gloria es para Dios, que nosotros vivimos para agradar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, y nosotros debemos entregarle a Dios esa gloria y vivir para Él. Así que es importante que nosotros podamos tener eso presente. En la época de Martín Lutero la gente recibía la enseñanza de la Biblia en latín y en latín recibían esa enseñanza de la Biblia a las personas, pero ellos no entendían el latín porque el latín era para las personas que habían estudiado de manera más profunda, de manera más, digamos, se habían dedicado a la vida religiosa y ahí conocían el latín para poder entender los mensajes dados por Dios en su palabra, que para ese entonces una de las versiones más conocidas de la Biblia estaba en latín. Lutero toma la versión del latín y la traduce al Nuevo Testamento y la hace, permite que todos nosotros podamos, pues más que todo la gente de su época, los alemanes que no podían acceder a la Biblia en latín y no la entendían, pudieran empezar a aprender a leer y a conocer la verdad de Dios. Así que en octubre, el 31 de octubre, este mes que pasó, celebramos esa reforma protestante, celebramos cómo el Señor Jesucristo nos ha permitido que se genere este movimiento religioso para que haya cambios y la gente pueda entender mejor la verdad de Dios, para que la gente se acerque más a la verdad de la Biblia, para que la gente pueda conocer el gran amor que Dios les tiene y la verdad que tiene el Señor en su palabra. Así que es importante tener eso presente y comprender esto de una manera cada día mejor para que podamos conocer más de la historia del cristianismo, pero también podamos entender algunos fundamentos que hacen parte de la vida cristiana, la importancia de la Biblia, de la fe, de vivir para la gloria de Dios, de darle la importancia al Señor Jesucristo, entendiendo que solamente Él es Dios hecho hombre y Él es quien nos salvó, quien nos rescató de la muerte y quien nos permite tener una relación con Dios como nuestro Padre. También es importante comprender que todos estos lemas nos pueden llevar a
resumir las enseñanzas de la vida cristiana. Así que es importante tener esto presente. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes a entender estos principios de la Reforma Protestante, que tú, Señor, nos ayudes a vivir en tu palabra, que tú nos ayudes a caminar en tu verdad. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a tener fe y a entender que la fe en el Señor Jesús y en su muerte y en su resurrección nos limpia de todo pecado, nos justifica delante de Dios nuestro Padre y podemos vivir una vida por medio de la fe. También te pedimos, Señor, que podamos comprender que este regalo de la salvación es por gracia, que tú nos lo has regalado por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro mediador entre nosotros los hombres y Dios el Padre. Y también te pedimos, Señor Jesús, que podamos vivir para tu gloria. Bendícenos y protégenos en cada área de nuestras vidas. En tu buen nombre, Señor Jesucristo, te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Me alegra que hayan podido escuchar este mensaje. Siempre bienvenidos a las reuniones de la iglesia, los miércoles 7 a 8 y media, sábados 7 a 8 a 9 de la noche, noches de fuego, domingos 10 a 12, las reuniones generales y los domingos 4 a 6 tardes de cine. Me alegra saludarlos, también los que quieran compartir, aportar a esta iglesia cristiana, pues ahí encuentran toda la información donde pueden ustedes hacer sus aportes o pueden venir a la iglesia y hacer los aportes de manera voluntaria. Dios les bendiga y les proteja en el buen nombre del Señor Jesucristo. Que estén bien.